Seguiremos con los Illuminatis de Jacobo Bolesco y en la parte que él llama el control mental en los tiempos modernos. El siglo XX fue un periodo histórico durante el cual el conflicto escaló hasta alcanzar las proporciones que ahora tiene. Los Illuminatis han pretendido organizar a los gobiernos de todas las naciones bajo la forma de un orden mundial dirigido por ellos. De hecho, el acontecimiento primordial que precipitó sobre nosotros la consolidación de este nuevo orden fue la Segunda Guerra Mundial. Durante este periodo no solo se materializó un conflicto de carácter político, también estaban en juego el destino de la humanidad en una guerra de poderes ocultos. Al mismo tiempo que se desplazaban armas y ejércitos por el mundo entero, también hubo un ejército de ocultistas y científicos que celebraron una alianza retorcida de ciencia y magia con el objetivo de construir las herramientas necesarias para manipular a voluntad la mente de las masas. En una serie que yo vi, en ella me di cuenta que muchos reyes y consideran, por ejemplo, que los que están en ese grupo de los 20, los países, como la reina de Inglaterra, todos los que están en esos grupos, muchos de ellos son Illuminatis y masones, porque ellos desde la antigüedad han constituido estas creaciones ocultas para lograr el control del mundo. Las sociedades ocultas y el Tercer Reich, el movimiento nacional socialista, se gestó originalmente en el seno de la sociedad secreta conocida como Sociedad de Thule. Entre sus principales ideólogos se encontraba Guido von List, en torno de quien se había formado un círculo iniciático conocido como Sociedad List a comienzos de siglo. En él se estudiaba con atención la literatura esotérica de la época y se entró en contacto con los escritos de Madame Blavatsky y de Aleister Crowley. Ambos fueron agentes de los Illuminatis, encargados de comunicar en un lenguaje cifrado la noticia del advenimiento del nuevo orden mundial y practicaban la ingesta de alucinógenos. Además, que fueron capaces de ejercer una fascinación hipnótica sobre sus seguidores. Incluso si recordamos a Hitler andaba buscando, según él, el Arca de la Alianza. Y todo lo que podía encontrar esotérico en Egipto, él tenía gente que le buscaba esos lugares. En sus escritos, Crowley anunció el advenimiento de un elegido o un niño mágico que establecería un nuevo orden, y esta fue una de las principales ideas que movieron a los primeros nazis a creer que se trataba de Adolfo Hitler. También se presume que Crowley intervino de manera directa en la formación intelectual y emocional de Hitler en sus años de juventud. A causa de las heridas que sufrió en la Primera Guerra Mundial, Hitler fue enviado en estado convaleciente a un hospital en las afueras de Berlín. Permaneció internado ahí durante un mes sumido en una crisis nerviosa. Tras su salida presentó cambios sustanciales en su personalidad, como si se tratara de alguien completamente distinto, por lo que los especialistas en psicología aseguraban que esta súbita alteración se debió a las numerosas formas de psicopatía que Hitler desarrolló a causa del shock en el que vivió por la Primera Guerra. Sin embargo, existe también la posibilidad de que este cambio haya sido parte del plan de los Illuminati para convertir a Hitler en una marioneta más dentro de un perverso plan de dominación. Al mismo tiempo que Hitler estaba internado, Aleister Crowley se encontraba en Alemania, no lejos de Berlín. Se especula que Crowley, con la asistencia científica del psiquiatra residente, habría sometido al joven Hitler a terapias de shock y le había suministrado alucinógenos
con la intención de inducirlo en un estado perpetuo de hipnosis, creando una personalidad nueva a partir de los restos de la personalidad en crisis con que llegó al hospital. Este acontecimiento constituye un antecedente directo de los procedimientos de creación de personalidades alternas que comenzaron a aplicarse de manera experimental en los años venideros. Al respecto, y esto no es algo increíble, en psicología y en psiquiatría se sabe que una persona puede tener diversas personalidades. Es más común uno o dos, pero es un trastorno psiquiátrico. Al respecto, es preciso señalar los métodos de manipulación mental que se encuentran todavía profundamente inmersos en la tradición esotérica de la magia. Se puede especular que Hitler ya estaba destinado astrológicamente a convertirse en un instrumento de los Illuminati. Además de la presunta tendencia espiritual hacia la maldad, se cree que sus características físicas también fueron un factor tomado en cuenta, pues entre Hitler y Crowley existían ciertas similitudes físicas, por lo que se cree que en momentos de suma importancia llegó incluso a suplantarlo. Los Illuminati se valieron de esos acontecimientos de control mental para reprogramar la mente de Hitler y sembrar así las semillas de la Segunda Guerra Mundial. Reducido a la condición de títere, al pueblo recurrió a su vez las mismas herramientas para cautivar al pueblo alemán y así formar el Tercer Reich. Sus discursos elaborados según técnicas de encantamiento esotéricas, conocidas por los Illuminatis, indujeron a la población alemana a un estado de euforia colectiva. Personas cercanas a Hitler aseguraron que este súbito carisma ante las masas no era en modo alguno accidental. Hitler perfeccionó sus habilidades como orador con la asistencia del mago y vidente Erich Jan Hanussen, quien lo inició en rituales esotéricos de hipnosis y control de masas, el control mental y la ciencia moderna. Una vez que los nazis llegaron al poder, reorganizaron a las numerosas sociedades secretas que en ese movimiento existían en Alemania. Algunas fueron señaladas como ilegales y desmanteladas. Otras fueron integradas a las filas de la Sociedad de Thule, que a su vez se incorporó a las Fuerzas Armadas bajo la forma de los Cuerpos de Defensa, o SS, por sus siglas en alemán, que estaban a las órdenes de Heinrich Himmler. Y así como reorganizaron a las Fuerzas Armadas, también organizaron a las fuerzas del oculto. Cuando quedaron establecidas las condiciones que dictaban el plan maestro de los Illuminatis, Alemania arrastró al resto de Europa a un nuevo conflicto internacional. El Tercer Reich representó un estado provisional en el proceso de conformación del nuevo orden mundial de los Illuminatis. Muchas de las gestiones que los nazis impusieron para controlar a la población y debilitar la voluntad de los individuos habrían de ser perfeccionadas y reutilizadas posteriormente a un nivel global. La Segunda Guerra Mundial se libró también en términos psicológicos y parapsicológicos. Los gobiernos manipularon con la frialdad de métodos científicos los temores y la ignorancia de sus ciudadanos, en tanto que los nazis comenzaron a efectuar experimentos de control de individuos y multitudes tan pronto llegaron al poder. El ejército de Estados Unidos estableció un programa de desarrollo de armas biológicas en 1943, el cual contemplaba el uso de narcóticos para debilitar y manipular la voluntad humana. Una vez que la guerra concluyó, todos estos proyectos de investigación no fueron en modo alguno suspendidos. En los dos bloques internacionales que resultaron triunfantes, tanto el capitalista como el comunista, los experimentos continuaron.
Luego sigue el control mental durante la Guerra Fría. Una vez que los nazis fueron derrotados, la Oficina de Servicios Estratégicos de Estados Unidos, antecedente de lo que hoy es la Agencia Central de Inteligencia, se centró en recabar toda la información relacionada con estrategias de control mental derivada de los proyectos de investigación alemanes. Esta labor se llevó a cabo inicialmente bajo el nombre de Operación Paperclip, pero desde antes de que la guerra concluyera, los agentes involucrados en esta tarea habían obtenido datos sobre los principales científicos que laboraban para el Tercer Reich, así como sobre la naturaleza de sus investigaciones. Una vez que el ejército de Estados Unidos ocupó el territorio alemán, dichos agentes se ocuparon de obtener toda la documentación referente a esos estudios y de reclutar a los científicos alemanes para que continuaran trabajando para los estadounidenses. La operación Paperclip debió llevarse a cabo con extrema diligencia, pues tenían que evitar a toda costa que todos estos conocimientos cayeran en manos de la Unión Soviética y se vislumbraba ya el conflicto de la Guerra Fría. Tras el periodo de recopilación de información y de reclutamiento de científicos y bajo la supervisión de la Agencia Central de Inteligencia, el gobierno estadounidense echó a andar una serie de proyectos enfocados en el control mental. Uno de los principales científicos encargados de realizar estas investigaciones fue el especialista en microbiología Frank Olson. Ocupó una posición de primer orden en las investigaciones sobre armas biológicas y llevó a cabo experimentos con narcóticos en seres humanos, así como técnicas de hipnosis y de reestructuración de la personalidad. Olson comenzó a mostrar dudas con respecto a su involucramiento en estas actividades y poco después perdió la vida. Presumiblemente se habría arrojado desde la ventana de un 10º piso. Sin embargo, investigaciones posteriores sacaron a la luz que él mismo había sido sometido a experimentos con narcóticos y que al morir se encontraba sumido en un estado de demencia inducida por sus propios superiores. Entre los primeros proyectos que se echaron a andar se encuentra el proyecto Chatter, establecido en 1947, el cual investigó los efectos que tendrían narcóticos, como la mescalina en individuos sujetos a interrogación. Fue sustituido por el proyecto MK-Delta y en agosto de 1951 se llevó a cabo una serie de experimentos con sustancias alucinógenas en la pequeña población de Pont-Saint-Esprit en Francia, bajo la supervisión de Frank Olson. Agentes de la CIA contaminaron los alimentos de los habitantes con dosis de LSD. Muy pronto la pequeña población se ve envuelta en la histeria, sufría alucinaciones y durante días las personas vivieron aterrorizadas por criaturas y acontecimientos provenientes de su propia imaginación. Muchos fueron internados en hospitales psiquiátricos y otros más perdieron la vida. Así la CIA contemplaba la posibilidad de usar la sustancia para infringir terror sobre las mentes de sus adversarios y debilitar los lazos sociales de sus comunidades. Su ambición por manipular la condición emocional llegó a extremos tales que los científicos a cargo no dudaron en experimentar con miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Bueno, luego seguiremos con este proyecto y MK Ultra y su legado. Entonces, ahora realmente podemos ver cómo esta formación de los Illuminatis realmente siempre ha existido. Algunos piensan que existió desde los tiempos de las cruzadas y después siguió, y es posible que mucho más antiguamente. Esto son líderes que quieren dominar al mundo y que no les importa utilizar cualquier cosa para lograr sus propósitos. Bueno, que el Señor les bendiga, que les guarde y que estos estudios les puedan servir para conocer
las cosas que pueden suceder. Que el Señor les bendiga.